Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega del proyecto Geografías con Nombre Propio, una iniciativa de un grupo de geógrafas de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Pompeu Fabra de Barcelona y de la Universidad de Córdoba. Aquí en la Universidad de Córdoba hemos contado con la ayuda del grupo de investigación Estudios de Geografía. Este espacio ha nacido con el propósito de recoger la memoria viva de la geografía española a través de entrevistas a geógrafos y geógrafas que han dejado una profunda huella en la disciplina. Queremos escuchar sus voces, conocer sus trayectorias, comprender sus motivaciones y atender a sus reflexiones. En esta ocasión tenemos el enorme placer de conversar con el profesor José Naranjo Ramírez, catedrático de Geografía Humana y profesor honorífico de la Universidad de Córdoba. Cuenta con una trayectoria consolidada en dicha universidad, donde ha dejado una impronta importante tanto en investigación como en docencia, como en la gestión universitaria. Ha sido responsable del grupo de investigación Estudios de Geografía y es miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Se ha formado además en un contexto de transición académica en el que la geografía se ha visto fortalecida institucionalmente como disciplina. Nos ha dejado aportaciones de gran interés en relación, por ejemplo, con el mundo agrario andaluz, con particular atención a los procesos de transformación del paisaje agrícola, la estructura de la propiedad, la evolución del poblamiento rural y la planificación territorial, e importantes reflexiones y aportaciones también y vicedecano de esta casa de la Facultad de Filosofía y Letras, director de departamento, vicerrector de profesorado en la Universidad de Córdoba y también tesorero en la Asociación Española de Geografía. En la Asociación Española de Geografía ha pertenecido a los grupos de trabajo de Geografía Rural y de Historia del Pensamiento Geográfico. Has tenido un enfoque siempre sensible al contexto andaluz y has integrado con maestría tanto la escala local como la mirada global e interdisciplinar. Te agradecemos, Pepe, muy profundamente tu generosidad, que vengas a compartir con nosotros tus vivencias, tu pensamiento y tu pasión por esta disciplina, por la geografía. ¿Te parece? Empezamos. Por lo primero, por lo inicial, ¿cómo comenzó tu interés por la geografía? ¿Ha habido alguna persona o experiencia que te haya marcado especialmente? Pues sí, hay una persona que me ha marcado totalmente, la persona del que fue mi maestro, el profesor Antonio López Ontivero. De su mano entré en la geografía y con él realicé pues, casi todas las experiencias teórico-prácticas que he afrontado a lo largo de mi carrera, incluyendo una experiencia importantísima compartida con él y que se refiere a unos estudios sobre América Latina y concretamente sobre Argentina y algo también en Cuba. ¿Cómo conociste a don Antonio, Pepe? Porque, bueno, sabemos, ¿no? Fue una figura muy importante para la geografía cordobesa y andaluza. Creo que fue él quien gestó el Departamento de Geografía en la Universidad de Córdoba. ¿Cómo recuerdas tú esos momentos? Bueno, eran unos años muy complicados. La Universidad de Córdoba estaba empezando y estaba todo por hacer, como veremos a lo largo de la exposición. En algunos casos la precariedad era absoluta y, entre otras cosas, había una gran provisionalidad de profesorado. Por recordar algunos nombres que entonces en aquel momento fueron personas que trabajaron por la geografía en esta casa, por recordar a Pilar Garín, a Miguel Loma, a Juan Manuel Suárez Japón, a Luis Gilbarón, y de todos ellos una constante que es el problema grave que tenía este grupo de geógrafos, y es que la mayoría no eran doctores, con lo cual su continuidad en la docencia, en la universidad, era complicado. Y ahí en ese mundo se inserta don Antonio López Ontivero. Don Antonio era en realidad técnico de Hacienda y estaba destinado en Guadalajara.
se incorpora como profesor de geografía en la Autónoma de Madrid y luego se traslada a Córdoba con su familia, coincidiendo con que su mujer, su esposa, que era inspectora de bachillerato, se traslada a Córdoba. En ese momento, quien le habla era ya profesor de bachillerato y había presentado su tesina con el único profesor que entonces podía dirigírmela, que era don Pedro Moya Milanés, porque él sí era doctor. Y ahí en ese contexto es cuando conozco a don Antonio. Y lo conozco en una excursión a la que Bartolomé Valle, nuestro compañero, me invitó y fui con ellos y ahí empezamos nuestra andadura común. Ya incluyendo también a don Bartolomé Valle, que dicho sea de paso, antes no lo he incluido porque en realidad él era más que de la escuela de don Antonio, era más de la escuela de Granada, de Bosque Maurel. Su maestro fue Bosque Maurel. Has hablado también de la experiencia compartida en los estudios sobre América Latina, sobre Argentina y Cuba. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué fue lo que propició aquel viaje y aquella colaboración, ¿no? Entonces... Bueno, ese tema es posiblemente, junto con el coloquio de geografía rural que organizamos aquí en Córdoba, son posiblemente los dos hechos internacionales más importantes que hemos afrontado en la geografía cordobesa. Pues la experiencia de la que hablamos fue un proyecto patrocinado por la Junta de Andalucía, concebido en colaboración con varias universidades argentinas, varias universidades del noroeste argentino, y cuyo tema era, literalmente, realizar un inventario de recursos y servicios para el desarrollo de la región del noroeste argentino. Ellos simplifican NOA, y el Cuyo. Bien, dirigido desde Córdoba ese proyecto por don Antonio y por mí mismo, dirigido de esta manera, se realizó a lo largo de 5 o 6 años, no recuerdo, y en esos 5 o 6 años se realizaron otras tantas estancias de un mes en América Latina. El resultado pues fue un trabajo que creo que mereció la pena y que nos marcó a los dos, a López Ontivero y a mí. Qué interesante. Ahora tendremos tiempo de seguir, de continuar hablando de todo esto. Si quieres, continuamos con que nos comentes cómo te formaste tú en la disciplina, si comenzaste estudios de historia o de otro campo. Mi formación como profesional de la geografía o como profesional de la enseñanza fue muy, muy peculiar. Yo entré en esta universidad para estudiar filosofía y letras, coincidiendo con el momento en el que se abría en Córdoba una cosa nueva que se le llamó un colegio universitario y que ese colegio universitario estaba vinculado académicamente a la Universidad de Sevilla. De acuerdo con el plan de estudios vigente en aquel momento, que era el de Sevilla, el que se aplicaba aquí, filosofía y letras entonces tenía 2 cursos comunes y 3 de especialidad. En aquel colegio universitario se podía optar por la especialidad de filología española, o por geografía e historia, que fue la que yo opté. La titulación que yo obtuve como resultado de esos estudios, la titulación fue una titulación muy generalista porque era licenciado en filosofía y letras, sección geografía e historia. Con esa titulación, pues una vez licenciado me presenté a oposiciones de bachillerato, la gané, conseguí esa posición nueva de profesor de bachillerato. Al mismo tiempo
que poco a poco luego se me ofreció la posibilidad de compatibilizar esta actividad con la de profesor asociado en el Departamento de Geografía de la universidad. Eso significa que ya he vinculado la universidad por una parte, he vinculado la universidad con la enseñanza media y en definitiva ya, en cierto modo, mi decantación hacia la geografía parece que estaba clara. Mira, pues recibiste una formación generalista, interdisciplinar, bueno, que es muy adecuada, imagino, para poder afrontar la oposición a profesor de bachillerato y también para estudiar algo tan complejo como el propio territorio y el paisaje, ¿no?, que están tan imbuidos de esos aspectos naturales y sociales. Bien, sí, radicalmente sí. Creo que aquello fue positivo porque nos daba a los profesores de entonces una formación muy compleja en la que se podía impartir desde cualquier asignatura que se daba en un instituto. Mm, un profesor de bachillerato enseñaba geografía, enseñaba historia del arte, enseñaba historia moderna, historia contemporánea, lo que le echaban. Y eso es precisamente lo que luego le iban a demandar a los profesores cuando llegaban a los institutos. Por tanto, creo que sí, que es una cuestión muy positiva ese generalismo, porque luego se adaptó muy bien a lo que el profesor tenía que hacer en el aula. Y de tu época de formación, Pepe, ¿qué podrías destacar? No sé, en cuestión de maestros, de ambientes intelectuales, viajes, compañeros. Te he dicho antes que mi formación es un poquito peculiar. A esto que lo voy a decir le da más
de los profesores jóvenes que completaban la docencia en este colegio universitario. Aquí, además de estos catedráticos, daban clase una serie de profesores jóvenes en posición laboralmente muy inestable, porque la mayoría no eran doctores. Era la época de una palabra que a los jóvenes no sonará, pero que era la época de los penenes, que era el movimiento PNN, era pues, el movimiento de profesores no universitarios, y la verdad es que aquellos profesores se dejaron el pellejo en hacer un trabajo muy digno, un trabajo que con la complicidad e implicación del alumnado luego ha dado resultados que creo que son óptimos. Y posteriormente, Pepe, ya una vez que te has formado y bueno, ya nos has comentado un poquito cómo llegas aquí, es muy importante crear lazos, ¿no?, con otros investigadores. En nuestra profesión es muy importante, también en otras profesiones con otros profesionales. ¿A quiénes destacarías, si te apetece destacar a alguien de esos lazos que vosotros creasteis desde aquí de Córdoba con...? Sí, claro que me apetece, porque además son gente, todos ellos, que a mí me iluminaron intelectualmente mucho. Junto con López Ontiveros, pues a mí me impactó mucho Nicolás Ortega, o me impactó Eduardo Martínez de Pisón. Con todos ellos mantuve unas relaciones cordiales y unas relaciones muy intensas. Josefina Gómez Mendoza, Josefina Cruz Villalón, Rafael Mataolmo, Florencio Zoido, Juan Ojeda y otros de difícil o imposible enumeración por ser muchos. Pero un lugar especial dejo para los que fueron mis compañeros durante todo ese tiempo, mis compañeros de departamento aquí en la facultad, para los cuales, pues, junto con estos maestros, mi mayor consideración, mi más alta consideración. Continuando un poquito con esta breve entrevista que te estamos haciendo, ¿cómo crees que influyó tu entorno local o regional, en este caso Andalucía y Córdoba, en tu vocación geográfica? Bueno, ya te he dicho antes, y lo confirmo, que mi formación fue muy generalista, y en los primeros años profesionales se desarrolló mi trabajo en las enseñanzas medias. En ese ámbito, un profesor tenía que enseñar de todo: geografía, historia, arte y cualquier otra materia en que fuese requerido por la administración. Innumerable y curiosísimo sería el listado de materias que en aquellos años impartía un profesor de bachillerato. En ese contexto, la primera atracción que quizá pudo influir en mí en una posible opción hacia la geografía fue la derivada de la situación social y económica que se vivía en aquel momento en Andalucía, en Córdoba y en España en general. Eran los años 60, 70, 80, los años de la emigración masiva a Europa, años en los que los pueblos se quedaban vacíos porque la mayor parte de la población emigraba a Madrid, Barcelona, País Vasco o al extranjero. Y ese hecho evidentemente a mí me atrajo. De manera que, basándome en esa realidad, pues mis primeros trabajos versaron sobre la emigración exterior de la provincia de Córdoba. De este trabajo salió un libro, mi primera publicación, que fue premiado por la Diputación Provincial de Córdoba. Pasado ese trámite académico fundamental que era la tesina, la tesis de licenciatura, en la elección del tema ya para una posible tesis doctoral, en ese aspecto, pues ya sí que obtuve o que conté con la orientación de mi maestro, del profesor López Ontiveros. Y también encontramos, Pepe, muchas aportaciones muy relevantes y en ámbitos muy distintos, ¿no? Nos has demostrado un interés
amplio y un gran conocimiento sobre el mundo agrario, pero no solo, ¿no? Habéis trabajado también otros muchos asuntos, lo estás comentando, demografía, también temas de geografía urbana, ¿no? En América Latina. ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo abordabais esa cantidad y diversidad de temas? Confirmo, antes quizás no lo he omitido, que la orientación nueva de mi tesis doctoral cambió de geografía de la población a geografía agraria, y ahí es donde la influencia de Lope Ontiveros volvió a manifestarse. ¿Cómo se hacía esto y cómo se podían afrontar tantas cosas? Yo no lo sé, la verdad es que en aquel momento horas no teníamos, trabajábamos como locos, y en algunos casos como el mío, por la mañana en la facultad y por la tarde en, en, en el instituto, o al contrario. Pero salíamos adelante como buenamente podíamos y afrontábamos todos aquellos temas. Y tuvimos en aquel momento pues una serie de aportaciones que creo que fueron relevantes. ¿Y cómo lo abordamos? Con ilusión, con valentía y un poco inconscientemente, pero la mayor parte de nuestra producción es de ese momento. Pepe, nos has comentado también que preparaste la oposición de profesor de bachillerato. En este sentido, ¿qué ha significado la docencia en tu vida? ¿Cómo ves el papel del profesor en la transmisión del conocimiento geográfico? Bueno, yo efectivamente soy catedrático de enseñanza media y además de catedrático de enseñanza media, profesor de enseñanza media, se llamaba entonces agregado. Es decir, que mi trabajo principal estaba en la enseñanza media. ¿Y qué queréis que os diga? Pues la verdad es que me sentía muy bien enseñando, me sentía muy bien con la docencia en los primeros niveles de estudio. Mis recuerdos de los institutos en los que estuve son recuerdos entrañables, y aunque no me han faltado experiencias satisfactorias de mayor nivel, como por ejemplo la formación de investigadores o la dirección de tesis doctorales o la dirección de otros investigadores, la verdad es que el impacto de una figura como Lope Ontiveros hace que en la mayor parte de los casos este otro tipo de trabajo y de investigación se viera un poco, no oscurecido, pero sí un poco difuminado. ¿Por qué? Pues porque Antonio Lope Ontiveros tenía una capacidad de coger material y de crear temas que era verdaderamente asombroso, y en eso nos dedicamos. Y volviendo un poquito, retomando la actividad investigadora, si tuvieras que destacar una obra o una contribución en tu trayectoria, ¿cuál elegirías y por qué? Vamos a ver, tenemos que volver un poco hacia atrás, ¿no? Y a nadie se le ocurre olvidarse de las primeras obras, de los primeros momentos. Fueron trabajos realizados sin apenas medios técnicos. Yo me volqué íntegramente. Un fichero que había en el entonces Instituto Español de Emigración, uno a uno, emigrante por emigrante, para hacer aquel estudio sobre emigración. Naturalmente eso marca, eso impacta, eso no puede nunca olvidarse. Igual ocurre que marca, que impacta la tesis doctoral. La tesis doctoral es un momento crucial, fundamental para cualquier investigador, porque es la síntesis de toda una vida académica. Por eso yo destacaría, además de mi tesis doctoral, luego ya también más recientemente, pues destacaría el libro, la obra que también abordamos Lope Ontiveros y yo conjuntamente sobre la campiña de Córdoba. Ahí me dirigió él la tesis doctoral, y sobre todo, más recientemente, la aportación sobre la vida y la obra de un geólogo, geógrafo preclaro,
Juan Carandel Pericay, del que hicimos un estudio que creo que es muy valioso y muy importante. Se realizó con la colaboración de Julián García García, catedrático del Instituto de Cabra, y creo que es una obra de la que nos sentimos orgullosos. ¿Y podrías compartir, Pepe, algún momento especialmente difícil o desafiante dentro de tu trayectoria académica? Hombre, seguir, no olvidemos lo que acabo de decir, un proyecto de investigación que dura entre 5 o 6 años, de los cuales 5 como mínimo son estancias en América Latina. Estancias que eran aproximadamente de un mes, pero que significaba que nuestras vacaciones y las de nuestra familia se la comía, se las merendaba, literalmente el, el proyecto de investigación que, como antes he dicho, pues tenía como temática un inventario de recursos y servicios para el desarrollo del noroeste argentino y Cuyo es la región de Mendoza, que movilizó a una treintena de geógrafos argentinos bajo nuestra dirección. Se dirigió y se organizó desde Córdoba. 5 estancias en América Latina de este tenor, evidentemente, fueron un reto desafiante, como tú quizás lo has marcado. Y creo, sinceramente, creo que nosotros, Antonio López Antiveros y yo, muy preocupados siempre de producir, luego no le dedicamos el tiempo que se merecía divulgar este proyecto. Pero bueno, se hizo, generó 4, 5 monografías y un informe y aquí se ha quedado para nosotros como una actividad del grupo de estudios de geografía. ¿Nos destacarías, Pepe, algún momento decisivo que haya cambiado tu visión de la geografía a lo largo de tu carrera? ¿Algún momento decisivo? Pues, mi evolución en el pensamiento geográfico ha sido progresiva. Partía de una situación elementalísima, una situación, una posición de un sencillo profesor de bachillerato. Y desde aquí, en contacto con los compañeros, con las lecturas, con las publicaciones, se fue forjando pues mi personalidad geográfica. Siempre, y nunca lo dejaré en el olvido, siempre con la guía, con el asidero seguro y eficaz de mi maestro, que por cierto fue también maestro de muchos otros geógrafos cordobeses y españoles. Y esa evolución pues ha sido una evolución progresiva y paulatina, no impactante de un momento determinado. Has ocupado también muchos cargos. Has sido secretario de facultad, has sido vicedecano de facultad, director de departamento, tesorero de la AGE, vicerrector de profesorado. ¿Qué aprendizajes te llevas o cuáles destacarías de todo eso? Pues de todo esto, lo primero que yo me gustaría dejar patente y claro es que esta labor administrativa que se le añade a nuestro trabajo como profesores, que esta labor, decía, requiere de una dosis de generosidad grande. Es cierto que cualquiera de estos cargos que acabas de mencionar puede utilizarse como elemento de poder o de influencia, pero no es menos cierto que honestamente practicados estos cargos y estos oficios son instrumentos de servicio a la sociedad. Y así los concebí yo en todo momento. Es el momento de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos dio a nosotros. Pienso en dos casos concretos. Durante 8 años fui vicerrector de profesorado y organización académica en la Universidad de Córdoba. Y durante un periodo similar, 8 años, fui tesorero de la Asociación
de los que me propusieron para estos cargos. Sobre todo, además, esos cargos me permitieron, tanto el de vicerrector como el de tesorero de la AGE, me permitieron conocer y aprender de un colectivo que de otra manera nunca yo hubiera podido disfrutar de su categoría intelectual y de su calidad humana. ¿Y cómo valorarías tu contribución institucional a la geografía? Bueno, quizás esa valoración deban hacerlo los demás, no yo, aunque la verdad es que presumo de haberme dejado la piel en todo y en cada uno de las responsabilidades que he afrontado. Y desde mi perspectiva personal, la verdad es que acabé agotado. Y con la sensación de que después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, quizá debiera haberle personalmente dedicado más tiempo a la geografía y menos a la gestión económico-administrativa. Pero las cosas no se repiten, la historia, y lo hecho está. Has formado parte también del grupo de Geografía Agraria o Geografía Rural de la Asociación Española de Geografía y también del grupo de Historia del Pensamiento Geográfico o Pensamiento Geográfico, como se le denomina hoy. ¿Quieres comentarnos algo sobre este aspecto de tu currículum? Sí, mi primera relación con los grupos de investigación de la AGE, que es donde al fin y al cabo se hierve, se organiza la actividad intelectual que luego después ve la luz, pues decía que mi primera relación fue en geografía agraria, en el grupo de agraria. Y después me integré también en el grupo de historia del pensamiento geográfico. En este segundo grupo, en el primero, es que mi tesis doctoral era geografía agraria y digamos que era mi espacio natural, ¿no? Pero en este segundo caso, el de historia del pensamiento geográfico, pues la verdad es que se trataba del atractivo que suponía propiciar una reflexión interna sobre la geografía en cada momento, y se debatían en este grupo temas que normalmente sacaban a debate geógrafos que eran auténticos maestros, investigadores, consolidados, geógrafos, pero claro, y en muchos casos verdaderos maestros. Y todo eso a mí me resultaba atractivo y fue lo que me llevó a poco ir integrándome en el grupo de historia del pensamiento geográfico. Has sido también tesorero de la AGE, lo hemos comentado, durante un buen número de años, 8, nos has dicho, y además, bueno, una figura muy querida dentro de la asociación. ¿Cómo viviste tú esa etapa? ¿Qué balance haces de tu implicación en la AGE, la Asociación Española de Geografía? Bueno, la valoración es totalmente positiva. Supuso, en primer lugar, que dos presidentes de la AGE, que eran en ese momento las personalidades más relevantes de la geografía española, dos confiaran en mí para una tarea tan compleja. Supuso también la posibilidad de conocer a más de 1000 geógrafos. Supuso también tener que dedicarle mucho esfuerzo y trabajo a estas responsabilidades. Pero en la tesorería y la AGE siempre me dieron mucho más de lo que yo le di a ellos. Yo he recibido más de la AGE que la AGE de mí. Por eso yo creo que fue una etapa, repito, agotadora. Llegó un momento en que ya no podía seguir aquel ritmo de trabajo, pero siendo una etapa agotadora fue francamente grata y de verdad que satisfactoria en grado sumo. ¿Y qué papel piensas tú que ha tenido y que debería seguir teniendo la AGE en la defensa de la disciplina geográfica en España? Pues mira, teniendo en cuenta
mi vinculación con Antonio López Ontiveros, a través de esa vinculación, yo mantenía, digamos, que una línea de comunicación directa con el núcleo, con el meollo fundamental de la geografía española, con los catedráticos y los profesores más preclaros, los que gestaron precisamente la Asociación de Geógrafos Españoles. Gracias a ello, pues yo conocí de modo bastante claro la gestación de la AGE, y la verdad es que hoy día se ha convertido en un instrumento la AGE que sin él prácticamente la geografía española no tendría el potencial intelectual y humano que tiene actualmente. ¿Qué rama de la geografía consideras que te ha definido más y mejor profesionalmente? Por supuesto, la geografía agraria. Ahí está mi acta de nacimiento como investigador, pero también la historia del pensamiento geográfico. Esta última, a través del que fue nuestro trabajo común último, Antonio López Ontiveros y mío, el trabajo dedicado al estudio en profundidad, como alguien ha dicho que no se ha hecho sobre ningún otro geógrafo, el trabajo en profundidad de la vida y la obra del geógrafo y geólogo Juan Carandel Pericay. Pepe, la geografía, sabemos, es una disciplina de escala, de territorios, paisajes, de tiempos. ¿Ha cambiado algo tu percepción de estos conceptos con el paso del tiempo? Es una pregunta que la verdad me supera. Nunca fui una persona muy pegada a lo teórico. La teoría pura, compacta, siempre me resbaló un poquito. Más bien he sido siempre un fanático de la geografía práctica. Y en ese sentido, no extrañará que poco a poco yo fuese evolucionando a darle cada vez más importancia al trabajo práctico en geografía. Y en ese sentido, mi pasión es el campo, el paisaje. Ahí, en el campo y en el paisaje, reconozco que revivo, que me regenero yo mismo. Algo importantísimo para los geógrafos, efectivamente, y las geógrafas. Bueno, ¿cuál es, Pepe, en tu opinión, el papel social de la geografía? ¿Cómo crees que deberíamos contribuir a mejorar la sociedad, ¿no? Porque un poco para eso estamos aquí. Hoy hay un tema que está por resolver, que en realidad el problema no es un problema que tenga una fácil solución ni que se pueda resumir. Es un tema difícil y lo único que podemos hacer no es otra cosa que trabajar con honestidad y con seriedad, y lo demás debería venir a ayudar a añadido, pero yo la verdad es que no tengo respuesta para eso, ¿sabes? Bueno, la geografía sabemos también que abarca una gran diversidad de temas. ¿Crees que esto es una fortaleza o una debilidad? ¿Cómo lo ves tú? La pregunta del millón. Tampoco tengo yo una respuesta muy clara, aunque sí tengo más o menos opiniones, ¿no? Lo que está claro es que cuando uno intenta explicar qué hacemos los geógrafos, solemos tener un problema muy serio, porque nadie nos entiende. No es fácil hasta que penetra en el meollo de las cuestiones, no es fácil entrar en el papel del geógrafo. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que la geografía muchas veces se diversifica de tal manera y de tal modo en tantas otras especialidades que resulta complicado dar la respuesta a ese momento, a ese tema. Ahora después volveremos a hablar porque en determinado momento se propusieron en la geografía española una división en 3 áreas de conocimiento: geografía física,
geografía humana y análisis geográfico regional. ¿Esa división fue positiva, fue negativa? Pues no está muy claro. Lo que está claro es que ha generado una riqueza de visiones de los problemas muy diferentes, muy diferenciados, pero al mismo tiempo, si la geografía la definimos y la trabajamos como una disciplina, como algo que es una ciencia de síntesis, al mismo tiempo nosotros estamos destruyendo esa visión de una ciencia de síntesis porque le damos cabida prácticamente a todo en la geografía española. Murió ya la persona a la que voy a referir. Hubo un profesor en la Universidad de Valladolid, don Jesús García Fernández, insigne geógrafo físico, un poco el símbolo de la geografía física en España, que era muy radical y además muy potente a la hora de dar sus resultados. Y él mismo, en un coloquio al que asistí yo y él dio una conferencia, pues decía cosas que aparentemente contradictorias, pero decía que toda geografía, para ser geografía, en primer lugar debe ser geografía humana, porque si no interviene el hombre, no es geografía. Entonces ya tenemos que la geografía humana ahí adquiere predominancia. Y añadía don Jesús García Fernández, la geografía es y debe ser una sola y única, y eso lo decía un geógrafo físico de primera línea. ¿Cuál es el reto? El reto es resolver esta aparente contradicción y dar cabida a esa geografía, a tantos temas que legítimamente la geografía ahora afronta. Pero yo no tengo respuesta. Geografía física sí, geografía administrativamente está funcionando de esa manera. Un área de geografía física, un área de geografía humana, un área de análisis geográfico regional. Y con ello estamos funcionando. Nos lo has comentado, que y siempre hemos aprendido, ¿no?, que la geografía es una disciplina de síntesis. Ese debe ser objetivo, ¿no?, a través de la síntesis tratar de comprender y entender el paisaje, ¿no?, a pesar de que hemos vivido esa división de la geografía en ramas de conocimiento. No siempre, tú lo has dicho también, no siempre ha sido bien entendida, pero en cualquier caso la geografía es una y solo una, ¿no?, una disciplina de síntesis. ¿Cómo se consigue eso? No sé exactamente cómo se consigue. Lo que sí tengo claro es que hay una vía que viene un poco dándonos resultados. La vía es que nosotros tenemos un tema argumental fundamental en el cual tenemos la obligación de profundizar con mucho más intensidad, y al mismo tiempo eso hay que ponerlo compatible con otras disciplinas que no son la geografía, pero que nos ayudan a comprender mejor el paisaje. Esa es la única manera. Pero lo que no se puede es olvidar el objetivo principal: comprender y entender el paisaje en su globalidad. Hubo un tiempo en que los geógrafos nos cachondeábamos unos de otros diciendo que este es representante de la geografía del tanto por ciento, porque lo que hacíamos era sacar porcentajes del número de no sé qué, el número de no sé cuánto. Eso es lo que no podemos de ninguna manera olvidar. El objetivo principal: comprender y entender el paisaje en su globalidad. Y si además de comprenderlo y entenderlo podemos explicarlo, pues entonces todo felices y objetivo cumplido. Otra cuestión es que, estamos asistiendo, ¿no?, la evaluación, una cuestión referida a la evaluación de los méritos docentes e investigadores, ¿no?, esto que está cambiando tanto en los últimos años, ¿no?, esa presión que tenemos todo por publicar en revistas indexadas de impacto, ¿no?, en unas revistas además que está como todo muy guiado y muy... ¿Cómo valoras tú esta tendencia? Pues lo valoro francamente mal, pero muy mal. Sufrí las primeras experiencias en las que se realizaron las evaluaciones para tramos de investigación, y en este caso pues los resultados fueron verdaderamente negativos.
se nos juzgó a los geógrafos desde la óptica de otras disciplinas y ello nos perjudicó bastante. Aunque entiendo que esto poco a poco se va solucionando, va habiendo criterios cada vez mejor definidos, aunque es así, es una cuestión problemática, difícil, aunque la unificación de criterios para que no haya diferencia fuerte, intensa entre un evaluador y otro, creo que en ese aspecto algo se está avanzando. Pero traumáticos fueron los primeros momentos de aplicación de aquellos baremos y hasta que la geografía ha tenido sus propios criterios evaluadores, francamente lo hemos pasado mal, porque nos hemos encontrado siempre con el obstáculo de que se nos valoraba como economistas y nosotros no éramos economistas. Esto valía, no lo valoraban siquiera, porque no era un artículo con un sello que le daba una valoración determinada. Y aquello no nos costó trabajo digerirlo. Por eso me preguntas cómo lo valoro, pues lo valoro muy mal. Sí. Muy mal. Y como complemento un poquito esa pregunta, ¿qué opinas del papel que juegan o que han jugado y que deberían seguir jugando editoriales pequeñas con todo el tema de las nuevas, de la transmisión de un pensamiento un poquito alternativo? ¿Crees que están en riesgo frente a los grandes intereses editoriales? No sé si están en riesgo, pero lo que sí creo es que las pequeñas editoriales, las pequeñas vías de transmisión son valiosos e importantes. Nosotros mismos, y por eso hemos traído un poco una muestra, nosotros mismos creamos en un momento determinado una pequeña editorial, Estudio de Geografía, que ya tiene publicado, no sé si 16 o 18 títulos que, primero, han servido para enriquecer el conocimiento. Segundo, ha servido igualmente para que estos títulos que nosotros hemos incluido de otra manera en una gran editorial no hubieran tenido cabida y han visto la luz. Y han ayudado, nunca debemos olvidarlo, han ayudado a sus autores a divulgar una obra que en grandes editoriales nunca tendría cabida. Por eso en ese aspecto mi posición es positiva. Y bueno, además con la posición que actualmente tienen los medios de transmisión oral y escrita, con más motivo. Y por otro lado, ¿consideras o crees que la geografía está bien posicionada en España dentro del ámbito académico y profesional? Pues yo creo que no, que rotundamente no. Pero la culpa no es de los demás, la culpa es nuestra, de los geógrafos, que quizás no supimos dar en su momento la respuesta adecuada a los procesos de vulgarización científica que venimos sufriendo en nuestra disciplina. Yo no tengo soluciones para esto, aunque quizás en este sentido la creación del Colegio de Geógrafos fue un paso fundamental, muy valioso y en cierto modo ha contribuido a clarificar las cosas. Pepe, ¿qué desafíos consideras que enfrenta la geografía en el siglo XXI? Pues lo voy a simplificar al máximo. Estoy aterrado. Me produce verdadero terror el cambio climático. Es un tema que me quita el sueño. El cambio climático es algo que yo no sé si es ya el principio del fin, no lo sé, pero para mí es un verdadero problema muy serio y al que además no se ve que haya actitudes para corregirlo. Hay que seguir
ahí, ¿no? Investigando, estudiándolo y tratándolo seriamente y en profundidad, ¿no? Por otro lado, Pepe, ¿qué autores o corrientes han influido especialmente, crees que han influido especialmente en el pensamiento geográfico, bueno, en nuestro ámbito nacional o español? Súper repetido y mega reiterado está la mención al profesor López Ontivero, pero con él aprendí mucho de algunos que ya he mencionado: Nicolás Ortega, Josefina Gómez Mendoza, Josefina Cruz Villarón, Rafael Mata, Florencia Zoido, Juan Ojeda y otros que no puedo enumerar sin dejarme a alguien injustamente fuera. ¿Cómo te gustaría que se te recordara o que se recordara tu contribución a la geografía? De menos. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Pues en eso soy muy sencillo. La de un profesor honesto que hizo todo lo que estuvo a su alcance para ser útil a la sociedad. No tengo, lo digo sinceramente, afán ninguno de perpetuación, ni practiqué ningún tipo de competencia para ser algo más que los demás. Yo ya era feliz cuando catedrático de geografía, era casi un hermano de sangre científica con Antonio López Ontivero. Y no había una sola vez que Alfredo Morales no me viera y me dijera consideración. Entonces, ¿cómo me gustaría que me recordaran? Creo que lo he dicho, como un profesor honesto, sencillo y que hasta ahora se ha llevado bien con sus alumnos y ha tenido una carrera más positiva en cuanto a las relaciones humanas que negativa. Bueno, muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué consejo les darías a las nuevas generaciones de geógrafos y de geógrafas? El consejo es que profundicen, que disfruten de lo más importante que tenemos, que es el paisaje. Que profundicen y disfruten del paisaje. ¿Cuál sería el objeto de la geografía? Pues el objeto de la geografía es paisaje, paisaje y más paisaje. Y si es posible, buscar a alguien que te lo explique bien, porque si tú comprendes el paisaje, prácticamente la geografía viene hecha sola. Que alguien te lo explique y que te lo explique bien. Si comprendes
el paisaje, no tienes más remedio que amarlo, no tienes más remedio que respetarlo. Como alguien dijo, no hay paisajes feos. Los paisajes se comprenden o no se comprenden, pero si un paisaje es comprendido, si un paisaje es entendido, automáticamente es también un paisaje amado y admirado. Ya tienen los nuevos geógrafos tarea por delante. Nos quedamos con eso entonces. Muchísimas gracias, Pepe, de verdad, por tu honestidad, por tu sinceridad y por querer compartir con nosotros tu trayectoria y tus ideas y tus reflexiones. Muchas gracias. De verdad. Es un placer.